La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Moto G86 5G. Hello, Moto. La obra que el gobierno planea llevar adelante de la represa de Casupá es una de las más importantes de este periodo de gobierno. Y es una que el Frente Amplio viene defendiendo hace años, en contraposición, por ejemplo, a la creación del Plan Neptuno, aquella toma de agua que sería en la zona de Arasatí, en el departamento de San José. Y además, cabe la pena recordar que la represa de Casupá era un proyecto que el expresidente Vázquez le había dejado en carpeta al expresidente Lacalle Pou a poco de asumir su cargo el 1 de marzo del año 2020. Desde el gobierno se entiende que la presa de Casupá es la solución más robusta para enfrentar futuras sequías. Un informe presentado el 24 de julio por el gobierno señala que un informe técnico contratado en 2024, financiado por el BID y entregado en junio de este año, fue contundente. La presa de Casupá es una solución más robusta y confiable que Arasatí para asegurar el agua potable de la zona metropolitana frente a futuras sequías. La represa será más grande que la de Paso Severino y se expropiarán más de 3.000 hectáreas en la zona. Estará ubicada a unos 10 kilómetros al este de Casupá, pero en la zona hay preocupación. Por lo que entienden es falta de información y hasta en algún caso alguna improvisación de parte del gobierno en cómo se están resolviendo los temas. Días pasados conversábamos con Rafael Normay, presidente de la Federación Rural, que nos comentó que la temperatura con respecto al tema estaba subiendo en la zona. Hoy vamos a profundizar un poco más sobre eso, conversando con dos personas que están allí, que están en la zona y que se verían eventualmente afectadas por la construcción de la represa de Casupá. Vamos a conversar con Juan Carlos Lorenzo y con Álvaro Rivadavia. Francisco Morales, Otra Mañana. Rivadavia, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buen día, ¿qué tal? Con gusto y gracias a ustedes por darme la oportunidad. Por favor, es un placer. Lorenzo, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días para todos ustedes, muchas gracias por darnos la oportunidad de expresarnos. Saludos para toda la audiencia. Gracias a ambos por tomar el reportaje esta mañana. En primer lugar, Rivadavia, conviene explicarle a la audiencia que está en todo el país escuchando la señal de Radio Oriental, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la represa en Casupá? ¿Dónde estaría ubicada? Para tener una idea geolocalizable justamente de dónde estaría ubicada esa represa. Bueno, mire, el proyecto de la represa de Casupá es un proyecto que se data del siglo pasado y ubica el muro entre dos cuchillas rocosas, de las pocas que hay en la ribera del arroyo Casupá, que se encuentran del puente sobre el paso de los troncos del mismo arroyo unos 3.000 metros aguas arriba. Ahí sería el muro que daría inicio al muro de contención para el futuro lago. Uh-huh. Y ese lago se desarrollaría en una semillanura o una llanura, una planicie, sería la mejor descripción, que compone el arroyo a esas alturas, que recibe en un tramo de unos 10 kilómetros 6 aportantes, 6 afluentes, que sería el arroyo Milán, el arroyo Cabrera, el arroyo Chamamé, de parte del departamento de Florida, y el arroyo Alfileres, el arroyo Chileno y el arroyo Casupá Chico, de parte del arroyo del lado de La Valleja. Uh-huh. Esto compondría ese espacio que sería el que quedaría inundado, que está en un área aproximada, porque no están bien determinados. Hay diferencia entre este último proyecto que hizo esta empresa española en el periodo de Vázquez y el proyecto original que habían hecho topógrafos y agrimensores en la década del 50 y del 60, pero más o menos andarían unas 3.600 hectáreas de campos de muy buena productividad. Y ahí uh-huh. viene el otro meollo de la cuestión. Uh-huh. La zona es una zona que está compuesta en el mapa de suelos, con suelos 10.3, 10.8, que son los suelos ribereños, que son suelos de muy buena condición productiva, sobre todo
punto de vista agrícola, pero... ¿Usted se refiere al índice CONIAT de esas tierras? No, al tipo de suelo, al tipo de suelo. Bien. El índice CONIAT en este caso no es representativo porque el índice CONIAT toma el CONIAT del padrón, y estos padrones justamente lo integran 2 o 3 tipos de suelo, aunque sean padrones pequeños, porque en la medida que usted se va distanciando de la ribera, el suelo va cambiando drásticamente. Entonces usted se encuentra con que los suelos ribereños son de 10.3, 10.8 como clasificación de suelo, en el mapa de suelo, o suelos 3 que son suelos aluviales, que también son de alta productividad, como los suelos de María Dolores, por ejemplo, para poner un ejemplo de algo que está muy manejado en la prensa últimamente. Y usted se retira 500, 800, 1000 metros de la ribera de los arroyos, y ahí son suelos 502B. Los suelos 5 son suelos forestales, los 4 y 5, y cuando usted mira una imagen satelital ampliada de toda la cuenca que engloba la zona, va a ver que la forestación llega hasta muy cerquita de donde se va a inundar. Claro. ¿Qué pasa? Cuando inunden eso, los padrones que están afectados por la inundación les van a tapar las mejores partes de los campos. Esa es una zona, como ya hemos dicho, que es una zona ganadera, integrada por pequeños y medianos productores. Pero para ser ganadero no es porque uno quiera, uno hace lo que el campo le permite, no lo que uno quiere hacer. Ahora vamos a profundizar sobre eso. El campo pierde la condición ganadera y queda como un campo forestal. Entonces también hay una pérdida de lucro cesante importante, y además de desarraigo, porque un pequeño productor de 30 hectáreas, si ganadería puede hacer, pero forestación no, porque no puede recibir dinero de ingreso cada 10 años, que es cuando se cortan los montes. Ahora vamos a ir por partes sobre el tema. ¿Qué tipo de producción hay en la zona? Es una zona ganadera de pequeños y medianos productores, básicamente ganadera de carne con algún tambo, y hay alguna producción agrícola que ha entrado en la zona más últimamente con muy buena tecnología y muy buenos resultados. Pero lo que sí es una zona que tiene actividades de arraigo que arraigan en la zona. Es una zona muy poblada. De hecho, como característica importante, es de las pocas zonas del interior que la población aumentó en el último censo. Eso ya da una pauta de que es una zona diferente a muchas otras zonas ganaderas. Y después el tema de los pequeños productores, además, tienen otras implicancias en cuanto a su economía, porque son productores que además de hacer su tarea en esos pequeños predios, tienen otras experticias como hacer trabajo de alambrado, doma, esquila, etcétera, etcétera, que les permite completar una economía de un salario, ¿no? Lorenzo, con respecto al tema de la gente, hasta ahora, con la información que hay disponible y está arriba de la mesa, el pueblo, la zona se divide entre quienes están a favor y en contra, o una opinión supera a la otra. Bien, esto es parte de un escenario de hace unos 5 años, donde en Casupá, pueblo, tenemos que tener claro que Casupá, pueblo, queda a 15 kilómetros del lugar donde va a estar el muro, o sea, no es parte de la zona que va a ser afectada. Hay poblaciones como Gaitán que están mucho más cerca, pero bueno, en Casupá, que es la población más grande, hace 5 años había una opinión generalizada de que la represa iba a traer beneficios para la zona, pero en la medida que se fueron conociendo datos del impacto que iba a tener, a quiénes iba a afectar, sucede que esa opinión se ha ido dividiendo, se ha ido repartiendo. Esto me lo ha contado el propio alcalde Oliva, ¿verdad? Que ya no es una percepción tan de que la obra va a ser beneficiosa. Y eso sucede porque la gente que está en el entorno, que son 40, 60 familias que viven ahí, tienen familiares, tienen amigos en el pueblo, se abastecen en el pueblo, y entonces todo eso va diciendo que junto con la represa se va a perder toda esa trama social que hay entre el campo y el pueblo. Entonces, claro, si usted me pregunta hoy día, y mitad quizás sea lo más aproximado a una... Le hacía esa pregunta además, Lorenzo, porque el gobierno a nivel nacional del Frente Amplio está a favor de la obra. El Partido Nacional está a favor de en realidad encarar la obra de Arasatí, pero el alcalde de Casupá, que es del Partido Nacional, está a favor de desarrollar esa obra, ¿es así? Es verdad, y es entendible. O sea, un alcalde representa a la población
que lo ha elegido. Y si la mayoría de la población que lo ha elegido piensa que va a ser beneficiosa, está bien en que lo represente de esa manera. Eso le quita un poco lo que se trata de transmitir, que esto es una posición partidaria, que los que están en contra del Frente Amplio, y los que están a favor del Frente Amplio. Pero no es así, en realidad cada uno lo percibe desde su impacto, de cómo lo afecta, y toma una postura respecto a la obra. El tema de partidizarlo, que lo utiliza mucho el gobierno, yo creo que no es correcto, si bien es una oportunidad que los partidos políticos todos cosechan de estas discusiones que existen, en la gente que está acá no es el motivo. Acá no es un problema partidario, acá es un problema de impacto, de beneficio, que puede pensar que puede venir, que puede trabajar, que puede alquilar, y el otro que puede perder, y entonces eso va dividiendo las opiniones, y es lo que sucede hoy en el pueblo. Claro. Sobre eso, Rivadavia, también le consulto, porque ayer haciendo algunas llamadas sobre el tema, los que nos mencionaban es que desde el punto de vista comercial hay una buena receptividad de la obra por el impacto económico que puede tener, digamos, ¿no? La cantidad de gente para la construcción, después las personas que quedarían operando allí en la zona, y están los otros, los productores, el sector productivo, como ustedes, a quienes ustedes representan, que tienen una visión negativa con respecto a esto, o sea, anidan las dos posiciones, digamos. Bueno, mire, como bien decía Juan Carlos recién, en todo esto hay diferentes ángulos y diferentes lugares donde se ve. Pero nosotros vamos a hablar de lo que es lo que estamos afectados por la represa. El epicentro de la represa a Casupá quedan 35 kilómetros y a Minas 45. Con eso le doy una dimensión de que es un lugar cercano, pero no es el lugar. Y además no tiene ninguna afectación de ningún tipo. Por lo tanto, el que no tiene nada para perder tiene por contraposición posibilidad de ganar algo. Ahora, con referencia a su pregunta concretamente, el tema es que nosotros, una vez que si la represa se llevara a cabo, y ojalá que no, entre otros daños ambientales, etcétera, muy, muy relevante, porque es algo que va a ser irreversible, no va a tener un daño económico en la actividad, porque imagínense que el lago no solamente nos tapa, como yo le explicaba hoy hace un rato en una nota, los mejores campos que nos quitan la naturaleza del establecimiento, no importa el tamaño, porque lo deja totalmente desvirtuado en cuanto a su producción de forraje, sino que además el lago va a ser alambrado, por lo tanto nos quedamos sin aguada, porque el arroyo, hoy por hoy, es un arroyo de mucho monte y poco caudal, que nosotros lo cruzamos para cualquier lado, pero que además es nuestra fuente de aguada. Y de momento que la represa es para reserva de agua a potabilizar, lo van a alambrar y nosotros vamos a quedar sin agua. Por lo tanto, además del problema que vamos a tener con que nos tape esos campos, nos están sacando nuestra fuente de agua. Pero hay otro escenario que también es gravoso para los vecinos, porque afectados, como bien decía Juan Carlos, tenemos 40 o 50 familias directamente, pero después hay una serie de familias, 80, que completarían las 80 o 90, que viven en la zona y que de repente tienen campos que no van a ser inundados. Que de repente tienen un pedacito donde viven y del otro lado del arroyo tienen otro pedacito. El tema es que hoy por hoy trabajan como una sola unidad productiva, porque ir de un lado al otro de repente les lleva 20 minutos a caballo y pasan por el arroyo. Pero después que la zona se inunde van a quedar separados por un lago, una represa, alambrado además. Y ese caso van a tener que hacer 50 o 60 kilómetros para ir a ver el otro pedacito de campo. Entonces esa gente va a tener el peor escenario, porque no le van a pagar nada, porque no le están inundando nada, pero sí lo están perjudicando porque les están cambiando totalmente el organigrama de trabajo y logística que tienen. No sé si me explico. Perfectamente. Lorenzo, voy con usted ahora para preguntarle acerca de cómo ustedes se han estructurado con respecto a cómo ha reaccionado la política. Se lo pregunto porque ustedes estuvieron ya en algunos encuentros con el ministro Ortuño, también con autoridades de la OCE, para consultarles con respecto a los impactos que ustedes advierten sobre el pueblo, sobre la producción, a raíz de la construcción de la presa de Casupá. ¿Qué respuestas han tenido? No, las respuestas de las reuniones que hemos tenido con toda lo que sería hoy la oposición, evidentemente entienden nuestra postura y nos apoyan. Ahora,
realmente no sé si nos apoyan a nosotros o se hacen oposición al Frente Amplio. Desde el punto de vista individual es muy difícil percibirlo. Hoy día que la oposición esté en contra del proyecto a nosotros nos beneficia, pero es más profundo que eso el tema, porque usted hicieron un muy buen resumen al comienzo de la audición con la historia de Casupá. Y la historia de Casupá se remonta al año 70, cuando, por ejemplo, no existía el cambio climático. Era un término que no se usaba, no se tenía en cuenta. Claro. Entonces, hoy estamos en un escenario distinto donde las soluciones que hay que ofrecer son distintas y así lo exigen, y los organismos de crédito internacional, los consultores de represas se manejan con otros criterios. También habló, y quiero señalarlo, de la robustez que nombró el asesor contratado por la OCE con los fondos del BID, que Jordi Pastor se llama, que es en Barcelona vive, tiene una empresa, y el hombre, cuando llega a la conclusión de esto y observa los datos que le están ofreciendo, dice: el método que se utilizó no es ortodoxo, no tiene ninguna base científica, pero es entendible. O sea, no se cumplió acá en la elección de este proyecto, que por otro lado tenía otra finalidad, porque estaban estudiando la resiliencia de los ríos de Santa Lucía frente a sequías, y sacan una conclusión de que Casupá es la obra que hay que hacer. Entonces acá lo que hay que llegar es: el problema del agua de Montevideo es una realidad, lo probamos en la sequía del 22-23. Pero, ¿cuál es la solución? No es elegir entre dos soluciones malas que podían ser Casupá y el proyecto Neptuno. Un gobierno, por responsabilidad, y acá señalo la palabra responsabilidad del gobierno, no puede avanzar en un proyecto diciendo, como me nos han dicho personalmente, que es un compromiso de campaña. No es así. Un gobierno tiene la responsabilidad y la obligación de solucionar el problema de la gente. Tiene 1.800.000 personas con riesgo de no tener agua potable. Debería tomar muy en serio y buscar todas las alternativas, que incluyen otras aparte de Neptuno y Casupá. Por ejemplo, Juan Lacase se ha nombrado mucho, que son alternativas que el mundo está usando hoy, que es sacar agua de los grandes reservorios de agua y no sacar agua de los arroyos. Así que, en ese sentido, si bien nos sentimos apoyados, creo que el problema más bien lo tiene que manejar el gobierno y no la oposición. Está bien, pero entonces la respuesta que el gobierno les da a sus preocupaciones con respecto a los impactos que podría tener la obra, los responde o los señala o los adjudica a que la construcción de Casupá es un compromiso de campaña. Ese fue el primer argumento que lo dicen, y ahora el eslogan cambió y es: Casupá es un hecho y se hace o se hace, lo cual es muy lamentable, porque desde el comienzo, y esto es ya un aspecto legal del tema, desde el comienzo, en el acuerdo de Escazú, que lo firmó el doctor Tabaré Vázquez y después lo ratificó en una ley, dice que el gobierno, antes de empezar y comprometerse con un proyecto de esta naturaleza, tiene que dar lugar a la participación de la gente afectada, y no ir a notificarle de cuál va a ser el daño que va a sufrir. Acá toda esa capa se salteó. El día que anuncian el inicio de la obra es un hecho, sin dar lugar a la participación y, por supuesto, que tampoco a la información en forma oportuna. Recién en estos últimos días, el informe de impacto ambiental, resumen, que es el informe que hizo la empresa TIPSA en el año 2016, aparece en la página de OCE, pero no es colgar la información en una página. El gobierno tiene que salir a explicar cuál es el daño, cómo lo piensa mitigar. Y ahí encontramos, cuando empiezan a dar explicaciones, mejor que no la hagan. Un diputado de Florida plantea que van a plantar los árboles en la parte alta para que cuando el agua llegue queden en la orilla del lago, lo cual evidentemente es imposible, porque los árboles nacen en una zona y no van a nacer en la parte alta. Y además también, junto con eso, dice que a los que van a expropiarlos van a dejar explotar el campo hasta que el agua llegue. Entonces, mientras el agua llega a los arbolitos que plantaron, las vacas que están cuidando se convierten en los arbolitos. O sea, son todas improvisaciones para dar respuesta a algo que no está resuelto y que no saben cómo lo van a hacer, si es que pueden hacerlo. Porque trasplantar y reponer el daño provocado de 426 hectáreas de monte nativo es imposible. Claro. Podrán hacer otras soluciones, pero esas improvisaciones molestan, desinforman y sobre todo le quitan seriedad al tema. Vamos a ir por parte, porque aquí Lorenzo abrió varias ventanas. Rivadavia, el proyecto implicaría
la tala de 420 hectáreas de monte nativo. Eso tiene un impacto. ¿Qué valoración hacen de ese impacto que podría tener justamente la tala de esa cantidad de bosque nativo? Estamos hablando de 426 hectáreas de monte nativo, catalogados por la Dinama, cuando hizo un estudio previo a esto, por supuesto, de qué tipo de... Porque una cosa es hablar de monte nativo y qué es monte nativo, pero lo calificó en el área H25 del SNAP como un área de alto interés por la biodiversidad y de alto interés para la conservación. O sea, el gobierno en etapas previas dijo, este lugar donde lo vamos a inundar hoy es un lugar que tiene una enorme biodiversidad y es de alto interés conservarlo. Pero años después dice, no, vamos a talarlo. Es un lugar muy rico en especies vegetales y animales. Incluso ahí hay algunas aves que están en peligro de extinción y son residentes habituales de esta zona. O sea, el impacto desde el punto de vista ecológico es realmente muy, muy grande y por otro lado es irreparable. Porque como señalan, un monte de estos demora 40, 50, 100 años o 200 en crecer. O sea que reponer esto va a llevar 40, 50 o 200 años en reponerlo. No van a crecer más apurados. Y eso es un problema serio. Desde el punto de vista, vamos a decir lo que me estaba preguntando, del área a deforestar. Claro. Ahora, el propio proyecto también, Juan Carlos, plantea una recuperación que no es de la misma envergadura que lo que implicaría la deforestación. ¿Eso a ustedes no los conforma? Se menciona que se va a hacer un vivero de especies autóctonas. No es una cosa sencilla de hacer. Y sobre todo cuando se planifica a escala, porque hacer un vivero de 5 hectáreas para cultivar algo capaz que crece. Pero estamos hablando de 426 hectáreas. Hay que reponer, como les pusimos en algún ejemplo, si usted se imagina la ruta 5 de Montevideo a Rivera, con los árboles que va talado de la sombra toda la ruta de acá hasta allá. Claro. Es una enorme cantidad de árboles los que se van a sacar. Y no es solo el daño ecológico, que la gente quizás no lo entienda, o sí lo entiende, pero el tema concreto es que esto trae consecuencias económicas. Uruguay tiene créditos tomados a nivel internacional, que es mal llamado bono verde, porque se llaman en verdad bono soberano vinculado a la sustentabilidad, que sus intereses aumentan o disminuyen de acuerdo a cómo se comporte con el medio ambiente. Y si usted deforesta, sus intereses suben. Y si usted genera gases de efecto invernadero, como son los lagos, sus intereses suben. O sea que esto, por un lado, tiene costos ocultos más allá del daño ecológico. Sí, está bien. Pero ninguno de estos acuerdos que Uruguay firma para poder obtener financiamiento de estas características limita a que Uruguay haga algún tipo de inversión. Lo que establece es una cantidad, un área determinada en la que debe estar el bosque sin afectar, digamos, pero no limita la posibilidad de hacer obras. No. Justamente esa es la diferencia con los bonos verdes. Los bonos verdes tienen que estar dedicados a obras de estructura verde, o sea, parques eólicos, fotovoltaicos, cosas que no contaminen. Los bonos soberanos son, yo te presto plata, tú haces lo que quieras, pero tenés que comprometerte a conservar el medio ambiente, porque si no yo te castigo con los intereses. Claro. Son dos cosas distintas, y Uruguay tiene 2.300 millones de dólares comprometidos de esa forma. Rivadavia, hemos mencionado ya en más de una oportunidad los estudios que se han realizado con respecto a la eventual construcción de la planta de Casupá. Una nota del Ministerio de Ambiente, fechado el 24 de julio de este año, hace mención a un informe técnico contratado por el BID en 2024 y entregado ahora en 2025, que según lo que dice el gobierno fue contundente en que la presa de Casupá es una solución más robusta y confiable que Arasatí para asegurar el agua potable del área metropolitana frente a futuras sequías. Ustedes mencionaron ya en más de una oportunidad a un informe de tiempo atrás que también avalaba la construcción de la presa de Casupá. ¿Ustedes qué valoración hacen de esos estudios y de cómo el gobierno se ha munido del material técnico para poder encarar una obra con estos impactos? Con referencia a la posibilidad de que Casupá sea la solución, nosotros no vamos a opinar desde el punto de vista técnico porque no lo somos. Sí somos conocedores de la cuenca y sí somos cuarta o quinta, si contamos a mi nieto,
generación de vivir ahí a la vera de todos esos arroyos. Por lo tanto, tenemos ciertas condiciones para opinar. El punto es que el problema del agua potable de Montevideo es un tema que viene de larga data. Y con referencia a eso, están buscando fuentes alternativas y ahí surge este proyecto que data del 50 y del 60. O sea, el primer punto que yo le diría que si una cosa que tiene 60 años mínimo de proyectada nunca lo ejecutó ningún gobierno, no creo que sea porque es muy bueno, ¿tá? Porque no hay que pensar de esa manera. Yo creo que exactamente nunca se ejecutó porque el proyecto tiene algunas ventajas y muchas desventajas. Dicho esto, el tema de Casupá en el año 2015 lo retoma Tabaré Vázquez y lo impulsa y trata de armarlo, y ahí tuvo la posición que nosotros en su momento sí se hizo, inclusive el otro día surgió el tema en la reunión de Reboledo, la intendencia de ese momento de La Valleja también se opuso, pero nosotros ahí tenemos el corte del año 19. Cuando llega el año 19 tenemos un nuevo periodo de gobierno y ahí ocurren dos cosas que yo creo que son reveladoras para fundamentar lo que estamos diciendo. Mire, en la zona de la cuenca de Casupá, la sequía más grande que había habido era la de 1942. Y dicho por gente de la zona de esa época, entre ellos mi abuelo, que es la mayoría están fallecidos, decían que había sido la más grande y que se había cortado la corriente de Entre Laguna. Bueno, en la seca del 22-23 se secó toda la cuenca. O sea que si hubiera estado la represa hubiera ocurrido lo mismo que ocurrió con la represa de Paso Severino. Hubiera quedado vacía. Porque el punto es que la cuenca esta es la mitad de la de Paso Severino. Ahora el lago va a ser mucho más grande. Entonces nosotros decimos que, entendiendo que el tema del agua en la zona metropolitana es un problema muy, pero muy importante para el país y para los uruguayos, y que es un tema a solucionar, ponemos por encima de lo técnico el sentido común. Si usted tiene que de un universo de 100 de agua, de 100 que de agua que usted bombea, purifica, gasta en ello y bombea hacia Montevideo, solamente pasan por los contadores 30 y pico, tiene un 60 y pico % de desperdicio. Por lo tanto, lo primero que habría que hacer, hasta por un tema moral, sería corregir eso. Porque eso es lo que haría un buen padre de familia, un dueño de casa, cualquiera. Nadie puede pensar que nosotros tenemos que solucionar el agua para llenar más agua para tirarla por los caños rotos. Entonces, lo primero que tenían que hacer es solucionar el tema de las tuberías. El tema de lograr mayor eficiencia entre el agua que se purifica y se potabiliza y el agua que llega efectivamente a los grifos de los hogares o a los grifos de las plantas industriales. Ese es el primer dato. Y el segundo dato, que es también de sentido común, es que todos sabemos que Casupá es un arroyo, que no es un río como Santa Lucía Chico, ni como el río Santa Lucía, y que por ende está integrando la misma cuenca. Por lo tanto, usted no está buscando una fuente alternativa de agua, está usando la misma fuente alternativa. Y en Uruguay lo que necesitan, y eso sí lo dicen todos los técnicos que saben, que no soy yo, pero sí tengo oídos y ojos para poder absorber esa información, que lo que precisa es una fuente alternativa de agua potable. Entonces, yo creo que hay que enfocarse, y cuando esto digo no este gobierno, todos los uruguayos, en conseguir, en desarrollar, porque las fuentes están, las fuentes alternativas, una fuente alternativa de agua potable que solucione la parte de abastecimiento. Porque de esa manera nosotros logramos que si mañana hay cualquier problema con la cuenca de Santa Lucía, no sé, que se contamine por un accidente, yo qué sé, el otro día ponía de ejemplo, un tren de UPM cae y contamina la cuenca y queda Montevideo sin agua.
falta que haya un plan B. Eso es lo primero. Y lo segundo es que, ¿cómo van a pensar que el arroyo Casupá puede ser una solución cuando entre el periodo que desarrollaron la idea, que terminó en el año 19, y la actualidad ocurrió la seca del 22-23 que no la están considerando? La toman como si eso no hubiera ocurrido. Y ese fue el desencadenante de todo este tema. Y nadie habla de los que están en este momento tomando la decisión sobre este proyecto, sea el ministro de Ambiente Ortuño o el presidente de OCE, Ferreri, de ese evento que para mí es un punto de inflexión con referencia a todo el proyecto. Bien. Porque nunca había pasado eso y por lo tanto hay que entender que fue un aviso de la naturaleza de que por algo no se había hecho ahí y que no la hicieran ahí. Cosa que el gobierno no está ni siquiera poniendo en consideración. Está bien, Rivadavia. Ahora, la pregunta original en la que usted derivó, en la que hablaba de las pérdidas y también de esta última consideración con respecto a que eventualmente Aguas Corrientes y Casupán van a abrevar de la misma fuente, digamos. La pregunta original era los estudios. Hay una serie de estudios que respaldan la posición del gobierno de tener una represa en Casupá. De hecho, el gobierno anterior, que había acometido la obra de Arasatí, igualmente pensaba que en algún momento la presa de Casupá debería hacerse. ¿A ustedes no les conforma el respaldo técnico que tiene el gobierno hoy para realizar esa obra? A ver, Juan Carlos. Los estudios en los cuales se saca esta conclusión son los estudios basados en el protocolo de sequía del río Santa Lucía. Allí, sobre eso, el objetivo era mantener un caudal óptimo en agua corriente para que pudiera bombear, es decir, generar situaciones hipotéticas de crecientes, de sequías, y ver si el agua que llegaba a las aguas corrientes era suficiente para poder bombear hacia Montevideo. Ese es el estudio original. Y dentro de, pero no uno, dos, cientos de escenarios de distinto calibre, tanto el proyecto Neptuno como Casupá eran suficientes los dos, o sea, el agua llegaba. Si poníamos Casupá o si poníamos Neptuno, el agua llegaba igual. Ahora, ¿qué pasó? Cuando uno empieza a exigir en forma, vamos a decir, artesanal los datos, llega un momento en que aparece la cifra que se llama C35, que es una disminución del 10% de los valores observados, y ahí Casupá parece que le proporciona un poco más de agua. Pero es un juego de números. Hoy la tecnología y el conocimiento obliga a tomar otro tipo de recaudos, hay que hacer otro tipo de análisis, que no son esos. Esos, como lo dijo el consultante del BID, son métodos artesanales sin base científica. O sea, se toman datos generados en forma científica y después se manipulan en forma artesanal. Eso está muy mal. Y la conclusión que se llega, de todas maneras, y acá es la parte que interesa, es que están eligiendo entre dos soluciones que nada indica que sean las mejores. Porque ahí se genera un tercer problema. O sea, es como que hay un tercero excluido. O es Casupá o es Arasatí. No. El problema acá que tiene el gobierno, y es el que debería tomar en consideración, y conste que cuando hablo del gobierno no lo entiendo como un enemigo, es mi gobierno. Es decir, nosotros estamos en un país donde elegimos un gobierno para que nos dirija. Y nosotros tenemos el derecho a participar. En este momento el gobierno proyecta Casupá, que va a estar pronta dentro de 5 años, que va a estar llena dentro de 7 y se va a poder hacer a operar. Ahora la pregunta es, si el año que viene o el otro hay una sequía, ¿con qué responde? ¿Cuál es el plan de contingencia? Eso tiene que solucionar el gobierno primero y después, si entiende que Casupá es necesaria, hacerla. Pero tener una respuesta inmediata para resolver el problema de una sequía que nadie sabe si se puede producir dentro de 2, 3 o 4 años, donde Casupá no va a estar operativa, no tiene proyecto, no hablan de ese tema. Como que no va a ocurrir porque tenemos mucha suerte los uruguayos, pero el mundo está avisando de que las cosas no van por ese lado. Ayer consulté justamente sobre este aspecto y me dijeron que la obra demora varios años y terminada la obra, para que la presa esté completamente llena y en funcionamiento, demoraría 7 años. O sea, suponiendo que se empezara a construir en el 2026,
estaría pronta para 2033, ¿no? O sea, pronta y utilizable para 2033, 7 años después de que la obra comenzara, digamos. ¿Son los plazos que ustedes manejan, que ustedes advierten que es efectivamente así? Sí, en un escenario, le contesto, en un escenario favorable probablemente podría ser un par de años menor. O sea, no tenemos también que pensar que va a haber una sequía eterna. El problema está ahí. O sea, son 5 años de construcción y se puede llenar, si está lloviendo, en 6 meses, 1 año se llena. Ahora, claro, estamos generando una solución para la sequía, pero depende de que llueva. Entonces hay una especie de contrasentido. Nuestra solución, que es por si no llueve, depende de que llueva para que sea operativa. Parece un juego de palabras, pero en realidad tiene un profundo contrasentido que no asegura nada en realidad. Claro. Y más si me vuelvo a insistir en el escenario de cambio climático que se está viviendo. Hoy en Brasil se está reuniendo el COP30, que son casi todos los países del mundo, menos China y Estados Unidos, que son los que más contaminan, para ver cómo encaran este problema. Y los lineamientos generales son mantener el medio ambiente, no contaminar, no deforestar y cumplir con el Acuerdo de París. Claro, lo que pasa es que ese punto, Lorenzo, resulta ser fundamental, ¿verdad? Porque cuando el presidente Lacalle asumió el gobierno el 1 de marzo de 2020, de las primeras acciones que firmó fue una declaración de emergencia por ausencia de lluvias en una parte del país. Y después, en 2022 y 2023, pasó lo que pasó. O sea, había sectores del país, áreas importantes del país, que tuvieron una sequía de casi 3 años, digamos, ¿no? Más allá de que eventualmente luego llovió y la cosa mejoró, lo cierto es que hubo zonas del país que tuvieron una sequía de 3 años, por lo cual estirar al máximo plazo, digamos, el llenado de la obra de Casupá no es un delirio, digamos, ¿no? No, para nada es un delirio. Lo que pasa es que uno quiere que las cosas salgan bien, entonces quiere que llueva, entonces no precisamos la represa. Pero en cuanto a la sequía, que en Montevideo era agua salada, yo le puedo contar por experiencia, porque resido acá en el campo. Durante la sequía teníamos que manejarnos una familia de 4 personas con un bidón de 200 litros de agua, que había que ir a buscar al pueblo a 15 kilómetros. Después el SECOER me trajo un camión grande y me llenó unos tanques grandes, pero durante meses era con 200 litros de agua por día, para toda la familia, porque el arroyo estaba seco o verde, que no se podía usar para nada. O sea que la sequía la sufre tanto la gente del campo como la de Montevideo. Claro. Es un problema nacional, como usted lo dice, y lo peor de todo que saber cuándo va a haber un nuevo episodio, nadie lo sabe. Entonces tenemos que aprontarnos para enfrentar una sequía el año que viene y decir, vamos a hacer esto. Y después nos ponemos a buscar una solución más de fondo. Claro. Pero la solución de respuesta inmediata tiene que estar planeada, no se puede salir a improvisar. Está bien. Una última valoración con respecto a la zona y a la cantidad de familias. El proyecto, por lo que ustedes han visto, ¿a qué cantidad de familias alcanza el perjuicio eventual por la construcción de Casupá? Bueno, mire, eso es un tema a determinar porque en realidad, como usted habrá visto en el transcurso de la entrevista, que no tenemos ninguna información genuina, que es lo primero que nosotros demandamos, que se nos informe adecuadamente y de primera mano y no que nos tengamos que enterar por la prensa de cosas que nos van a incidir en nuestra vida. Entonces, si nosotros vamos a los padrones afectados en Catastro, en la oficina de Catastro del Ministerio de Transporte, van a ser entre 85 y 90 familias, porque esos son los que están afectados los padrones para este proyecto de hace bastantes años, del año 16 y 17. ¿Ya? Si usted mira el proyecto que está manejando de inundación del lago, ahora últimamente, la OCE, que ha compartido, que el otro día vimos que el ministro andaba con él, ese difiere bastante, se habla de 75 padrones del lado de Florida y 30 al lado de la Valle. O sea, nosotros diferimos radicalmente con eso porque hemos visto crecer el arroyo y lo que se va a hacer es un muro cortando el arroyo, pero no se va a hacer ninguna obra civil en la cuenca. Por lo tanto, y partiendo de la lógica de que el agua va por los niveles más bajos primero, claro, el arroyo se va a inundar como crece, no se va a inundar de otra manera. Y por lo tanto, lo que tiene la OCE no coincide a cómo crecen esos arroyos, que lo hemos visto siempre. Por lo que yo creo es que el número de 85-90 familias es correcto.
además de alguna familia más que reside en la cercanía, sea de la zona, pero que trabaja en la zona y que por ende, al estar afectada la empresa en la que trabaja, va a perder ese trabajo y por lo tanto también va a ser afectado en primera instancia por la represa. Así que estamos hablando de, para lo que es el interior del interior y zonas ganaderas, de mucha mierda. Imagínense que se está haciendo, simplemente a título de comparación, todo el esfuerzo que se está haciendo, y para bien, nos lo estamos poniendo en tela de juicio, con la estancia María Dolores para instalar unas 16 familias en 16 tambos, y acá se están levantando o privando de que vivan donde han vivido siempre, a 85 familias. Un dato importante para entender la densidad de población de la zona es que hay 3 escuelas en una distancia de 10-12 kilómetros, que son todas centenarias ellas, que nunca le han faltado alumnos. Ahí ya tiene usted la pauta del vigor social que tiene la zona, porque lamentablemente eso no es normal en la campaña ganadera del Uruguay. Escuelas cerradas hay cantidad, lamentablemente. Con eso le digo, por ejemplo, otro dato que habla de la afectación. Fíjese que hay un ómnibus que es en un joint venture, en una colaboración de la Intendencia de La Valleja, y creo que la de Florida colabora con algo, y creo que algo también pone con la Prole, que hace 15 años que viaja de ahí, de Polito Gaitán, hasta el Liceo Rural de Villa del Rosario, y en este momento están llevando 21 alumnos liceales. 21 alumnos liceales es mucho, ¿veo? De esa zona. Es una zona poblada, de las pocas zonas ganaderas pobladas que lamentablemente van quedando, porque otras zonas por un motivo o por otro, siempre por orden de producción, porque la gente se deja las zonas cuando se queda sin sustento, ¿veo? No somos nómades, pero seguimos atrás del dinero porque necesitamos el dinero para vivir, y en las zonas que se han hecho otro tipo de obras, por ejemplo, que se han forestado, usted la ve que está llena de taperas, la gente se fue, porque la forestación, si bien es una actividad de muy buena rentabilidad económica, no afinca gente, porque usted viene, planta, se va y a los 10 años viene a cortar. Entonces, lo único que afinca es la ganadería, que es 24/7. Rivadavia, si todavía no tienen claro cuántas familias serán afectadas, mucho menos se ha hablado del tema de las indemnizaciones. Sí, por supuesto. Nosotros estamos en el plan de que esto no se haga, porque consideramos que es un error desde todo punto de vista. Los impuestos acá y alguno más quedaría para seguir hablando. Nosotros lo que pedimos en concreto es que antes de venirnos a informar de las retribuciones por los expropiación, o venir a hablar de cómo van a hacer un plan de contingencia para el monte, que primero vengan, se sienten con nosotros, con los vecinos afectados, con los que conocemos la zona, recorran la zona como ya lo han hecho otras autoridades, que lamentablemente no son las que están tomando decisión sobre esto, escuchen nuestras inquietudes y nos den las explicaciones, no con el eslogan, el cliché, la frase esa hecha, que es lo mismo que para eso escuchamos en la tele o en un reportaje, sino las explicaciones de la pregunta puntual del que vive ahí. Y si no la tienen, que la investiguen y nos den esa. Porque nosotros tenemos un montón de dudas. Y esas dudas es lo que nos hace ponernos más en contra del proyecto. Porque lo que ellos dicen como solución, como recién decía mi vecino Juan Carlos, lo que ellos dicen como solución, nosotros sabemos que no lo es, o porque es inviable, o porque apunta a un lugar que no es el problema y pega más en la herradura que en el clavo, o por otro montón de motivos. Y eso es lo que no hemos logrado, tener un interlocutor válido para poder dialogar y tratar de avanzar en un sentido productivo para todas las partes. No en este empantanamiento que tenemos, que nosotros estamos hablando permanentemente de una cosa y los actores del gobierno que están en el tema hablan de otra. Si me permite aportar un detalle sobre personas afectadas de la pregunta anterior. Adelante. Bien, cuando uno habla de una represa siempre se imagina que las personas afectadas son solamente las que van a quedar en el área inundada. Pero las represas
como lo señala el estudio que hizo CIPSA cuando la construyó, dice que están propensas a accidentes, a roturas, a dificultades para el manejo que pueden provocar inundación. Y en el planteo, aguas abajo, ¿verdad? Para la gente que vive aguas abajo, que en este caso es Pueblo Bolívar, Fray Marco y San Ramón. Y en este caso, puntualmente dice que Pueblo Bolívar, en caso de una falla de la represa, cosa poco probable pero posible, queda bajo agua en 30 minutos. Entonces eso lleva a una pregunta, se llama Plan de Acción durante las Emergencias. Y le preguntamos personalmente al ministro qué iba a hacer. Y el ministro nos respondió, quédense tranquilos, ese plan va a estar desarrollado, aprobado antes, y si no se puede, incluso puede detener la construcción de la represa. Lo tenemos grabado cuando nos dijo eso. Pedí un acceso de información pública para saber cuál era el plan, y me dijeron que el plan lo van a desarrollar después de construir la represa. Una vez más, la información de un actor político no coincide con la del otro actor político y sigue generando la incertidumbre. El hecho concreto es que el Pueblo Bolívar, de 200 personas, está en riesgo a partir del día que se construya la represa. Hay que darle una solución. Le decía, la última pregunta, necesito brevedad, por favor, de quien tome la respuesta, es que se estima que el costo total de la obra de la represa será de unos 130 millones de dólares. Ahora, ayer algunas consultas que hacía con respecto al tema es que hay una cantidad de dinero que se debería invertir, por ejemplo, en caminería que no está presupuestado en el proyecto original, digamos. ¿Esto es así? ¿Lo ven ustedes de igual manera, Lorenzo? No, es correcto lo que está diciendo. O sea, el presupuesto de los 130 millones que en este momento está aprobado, pero no está formalizado, porque para que se formalice, o sea, que esté el dinero disponible, tienen que aprobarse los estudios de impacto ambiental, que todavía están en curso, y por otro lado, CAF inició uno por cuenta propia, para ver qué va a pasar, pero una vez eso está destinado a la obra y a las indemnizaciones de los, vamos a decir, de las expropiaciones. Y después quedan unos pesos más ahí que quedan sobrando, pero que no son suficientes para nada, para las medidas de mitigación, por ejemplo, lo del monte, el replanteo, la reforestación, no alcanza. Y la caminería en particular no está contemplada porque eso va a cargo de las intendencias. O sea que en cualquier caso la obra siempre va a costar más de 130 millones de dólares. Y en nuestro país nada que vamos a comprar sale lo mismo. Y acá tenemos que ir a lo que dijo el secretario de Presidencia, que no sea otro ante la arena, porque empiezan a aparecer costos ocultos, cosas que van teniéndose que gastar, por ejemplo los intereses estos que hay que pagar porque deforestamos, y entonces va sumando dinero y al final puede llegar a ser una cifra más importante. De todas maneras le digo que en la Constitución, en el artículo 47, dice que el gobierno no puede fijarse en precios para satisfacer la necesidad de la gente. O sea, no puede haber una razón de costo por la cual no haga algo que haya que hacer. O sea que eso ampararía desde el punto de vista constitucional para invertir más dinero si es necesario. A ver, Rivadavia, ¿quiere hacer algún apunte sobre el tema? Sí, yo quisiera, tomando sin duda por bueno todos los datos que está manejando Juan Carlos, porque son así, hay un detalle que el gobierno no está considerando y que va en la línea de lo que hablamos al principio. Y es que de momento que él va a afectar los establecimientos, va a inundar un 30%, pero de las características que yo dije, va a dejar un lucro cesante en el resto. Y eso es una condición de ley, no es un tema de que uno invente, es así, la ley lo va a obligar a expropiar todo el padrón. Si usted toma eso como bueno, va a tener que expropiar cerca de 12.000 hectáreas. 12.000 hectáreas a los precios de María Dolores, que van a ser los precios que van a regir independientemente de todo, porque no tiene sentido que cuando Colonización compra a un particular le pague $7.300 y cuando OCE le compra a un pequeño productor le pretenda pagar menos. Tiene que pagar lo mismo, son iguales campos y a vuelo de pájaro estamos a 25 kilómetros. Si usted va a las 12.000 hectáreas son 87 millones de dólares. Por lo tanto, sin duda que los 130 van a quedar petizos porque ya ahí nomás va a gastar más de la mitad para eso. Está bien, no voy a entrar en disquisiciones a más, ya estamos pasadísimos de tiempo, pero el acuerdo por hectárea por el campo de María Dolores era un acuerdo entre privados que para poder participar Colonización tuvo que asumir ese precio. La negociación que se pueda dar para la expropiación puede necesariamente ser otra, ¿no? Sí, pero sin duda que eso es un parámetro, porque los negocios de expropiación toman los precios que hay en los negocios realizados en la zona. Ese es el parámetro principal y por lo tanto este negocio marca un hito.
Y al ser realizado entre privado, nadie puede pensar o sospechar que no es el precio indicado, porque entre privado no hay otra relación que la de oferta y demanda. Así que hoy por hoy tenemos que tomar como que ese precio es el indicado para ese tipo de campo en la zona. Juan Carlos Lorenzo, gracias por habernos acompañado otra mañana. Muchas gracias a ustedes, y bueno, estamos a las órdenes para otra oportunidad. Álvaro Rivadavia, muchas gracias por su tiempo, otra mañana. Bueno, muchas gracias a ustedes y a las órdenes. Saludos.